Saludos cordiales. Quien les habla, el ingeniero civil Daniel Mario González Arce. En esta oportunidad vamos a realizar un comentario técnico respecto a la conexión columna-albañilería, teniendo como base nuestra norma peruana E070. En el capítulo 4, muy específicamente 4.2, nos da algunas referencias y algunos alcances respecto al tipo de conexión que se debe tener en consideración. En este caso, tenemos planteados dos tipos de conexión, una conexión a ras y una conexión dentada. Cualquiera de las dos está permitido por la norma. El detalle es que se debe tener más cuidado uno respecto del otro. Me refiero a la parte constructiva. Como ustedes pueden apreciar, tenemos una vista en elevación de un muro. En este caso puede ser una tabiquería o también un muro portante, ¿no? Las consideraciones para cada una de ellas se detallan en la norma peruana. ¿Y qué nos comenta la norma peruana de 070? Pues los dos tipos de conexiones, columna albañilería, podrán ser de la siguiente manera, me dice. En el caso de emplearse una conexión dentada, la longitud de la unidad saliente no deberá exceder los 5 centímetros, ¿no? O sea, quiere decir que debe tener una longitud máxima de 5 centímetros. La pregunta es si es que esto se da en la realidad, ¿no? Si realmente se cumple, ¿no? Eh, Ustedes van a visualizar en unos momentos unas imágenes, ¿no? Y que pueden ser incluso tomadas como referencia, ¿no? Imágenes que tienen como un común denominador el proceso constructivo, ¿no? Que se puede palpar, ¿no? En esta oportunidad, pues, estamos enfocándonos primero con una conexión dentada. Ahora, obviamente, debe tener ciertas consideraciones, como son el que debe estar limpio, ¿no? De desperdicios de mortero y partículas sueltas antes de realizar el vaciado, ¿no? El vaciado del concreto en la columna de confinamiento. ¿Ese es el único requisito? Es el único requisito. Pero hay un detalle. También se debe tener en consideración un tema que es de mucho cuidado. ¿Cuál es ese tema? En la siguiente diapositiva vamos a poder visualizar algunos inconvenientes presentados o que se presentan muy a menudo. ¿Y cuáles son estos inconvenientes? A ver, hablando primero para una conexión dentada. El primer inconveniente que se puede presentar es respecto a que los dientes se pueden fracturar. Pero ingeniero, ¿qué porción o qué parte de los dientes se podrían fracturar durante la etapa del vaciado? Estos de acá, ¿no? Estas porciones de acá de ladrillo son las que se podrían, ¿no? Fracturar. Y tal y como se puede visualizar en esta imagen también, ¿no? Tenemos que, al no trabajarlo de la manera adecuada, pues y al momento de realizar el vibrado incluso del concreto, pues vamos a lograr lastimosamente de que esta unidad de ladrillo pues se pueda fracturar, ¿no? El otro detalle es que también se pueden formar cangrejeras, ¿no? Ese es el otro inconveniente, ¿no?
Estas cangrejeras se forman, ¿no?, alrededor, ¿no?, y también debajo, ¿no?, debajo de los dientes, ¿no?, en esta parte de acá. Se forman una especie de vacíos, ¿no?, que puede darse. Y que para disimularlo, ¿no?, pues lo empiezan a rellenar, ¿no?, después de que se ha vaciado la columna de confinamiento. Y por ello, ¿no?, se especifica que la longitud del diente no debe exceder esos 5 centímetros. A veces cuando excede esos 5 centímetros, pues damos cabida de que esta unidad, ¿no?, que este ladrillo, pues tienda a fracturarse, ¿no? Y como indica también la norma, será necesario, pues, limpiarlo de los desperdicios de mortero, producto del asentado, ¿no? Cuando uno va asentando el ladrillo por hileras o hiladas, no sé cómo cómo lo entienden, eh, se debe tener mucho cuidado en esa parte. Con esas recomendaciones, pues, a nuestros amigos maestros de obra, para que lo puedan replicar con nuestros operarios, nuestros albañiles. Ahora, también hay la posibilidad, ¿no?, de que formen también unas juntas frías que podrían ocasionar de que se desintegre la conexión de la columna con la albañilería. Entonces, el dentado mínimo, o mejor dicho, la longitud máxima, ¿no?, debe ser de 5 centímetros, ¿no? Debe ser de 5 centímetros. Nosotros vamos a tener acá una imagen, ¿no?, interesante de una vivienda típica, ¿no? Podemos apreciar que el dentado, en algunos casos, ¿sí?, y los rellenos, ¿no?, o la porción de concreto debajo del diente, pues es de mayor volumen, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, tal y como se puede apreciar en esta columna, ¿no? Queda, pues, justamente en esquina. Y también claramente en este video, uno puede apreciar, ¿no?, eh, a veces el acabado final, ¿no?, cómo queda esta columna, ¿no? Entonces es un poco que ocasiona, ¿no?, o predispone que no haya una correcta conexión, ¿no? Entonces se debe tener mucho cuidado si uno propone una conexión dentada, conocida como dentada, ¿no?, por los dientes que se le generan en en la, en la conexión. Esta imagen que nos va a ayudar, ¿no?, es una figura que ustedes lo van a poder visualizar o plasmar en la página web de Aceros Arequipa. Acá hay un detalle que se debe tener en consideración. La conexión dentada, como su nombre indica, es para tener una conexión o una conectividad entre columna, elemento de confinamiento o elemento de arrastre con el muro portante o con la tabiquería. Pero ¿qué sucede si yo voy a considerar no una conexión dentada, sino una conexión basada a una adición de mechas de anclaje o chicotes, ¿no?, compuesto por varillas, puede ser de 6 milímetros, de 8 milímetros, ¿no?, que van a penetrar, ¿no?, que van a penetrar la columna interior, por lo menos me dice, perdón, que van a penetrar el muro, ¿no?, el muro colindante de la columna, unos 40 centímetros, que es lo que recomienda la norma, ¿no?, 40 centímetros. Y luego indica que debe tenerse también en consideración
de que la varilla penetre, ¿no?, del ras de muro hacia el interior de la columna unos 12.5 centímetros. Y un doblez, me dice, vertical de 10 centímetros, ¿no?, a 90 grados, ¿no? Y también recomienda la norma que se debe tener en consideración una cuantía mínima de 0.001, ¿no? Estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Gráficamente, lo correcto sería que, eh, que al momento de nosotros incorporar, colocar mechas de anclaje, debamos considerar, ¿no?, de que la conexión sea completamente a ras, ¿no? O sea, quiere decir que este muro, ¿no?, o el asentado va a estar prácticamente a ras, sin considerar estos vacíos o estos dientes, ¿no? Sin considerar estos vacíos o estos dientes. Gráficamente, ¿no?, hay que tener en cuenta esa consideración. ¿Listo? Y esa conexión es a ras, ¿no? Es a ras. La primera consideración debería ser consideración teniendo en cuenta, ¿no?, una conexión dentada. Muy bien. Hay otra consideración también que se debe tener en cuenta, ¿no? Otra consideración que se debe tener en cuenta. ¿Y cuáles son esas otras consideraciones? Es que si yo no incorporo mechas, ¿no? Si no incorporo, perdón, esas mechas que especifica la propia norma, ¿no?, esas mechas de anclaje, pues vamos a tener estos inconvenientes, ¿no? La tabiquería o la albañilería se va a separar, ¿no?, del elemento de confinamiento o elemento de arriostre, ¿no? Esto hay que tener muy en cuenta con, con el procedimiento constructivo y con lo que uno vaya a proponer en los planos. Y posiblemente no se encuentren en los planos como en la mayoría de los casos se pueda dar, ¿no? A veces no se detalla el tipo de conexión y ya queda, digamos, a propio criterio en ese momento, pues, del constructor, ¿no? Más aún cuando las construcciones, pues, son de manera informal, ¿no? Sin la guía o sin el asesoramiento técnico de un especialista, ¿no? Son cosas que uno debe tener en cuenta, en consideración, ¿no? Entonces, hay que tratar de tener mucho, mucho cuidado, por favor, ¿no?, al momento de tener, ¿no?, al momento de proponer un tipo de conexión, que esto es muy importante. Se define su correcto sistema estructural, ¿no?, en este caso albañilería confinada, siempre y cuando también el proceso de construcción o el procedimiento técnico constructivo esté dado de manera correcta, ¿no? Ahora, la gran mayoría pues opta, ¿no?, por una conexión dentada, ¿no? Pero ya vemos cuáles son los problemas a veces que se dan, ¿no? Incluso en una conexión dentada, miren ustedes en esta imagen inferior, podemos visualizar pues que no llega a rellenarse al 100% esos vacíos, ¿no? Por el simple hecho de un mal vibrado, posiblemente también excede los 5 centímetros, ¿no? Entonces, estos vacíos pues, no son nada favorables. En un momento puede llegar a desprenderse, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho tino al momento de realizar este tipo de trabajos. Ahora, estos defectos que se pueden dar o se llegan a dar en una conexión dentada, columna, albañilería,
¿no? Se puede escenificar en esta imagen que me parece muy didáctica, ¿no? Primero, que al momento de realizar el vibrado, ¿no?, de la columna, ¿no?, pues vamos a tener o vamos a exponernos o vamos a exponer a que el muro tienda a tener ciertas deficiencias, como por ejemplo la rotura, ¿no?, o la fisura, ¿no?, y rotura, ¿no?, de una unidad de ladrillo, ¿no?, debido al vibrado. También vamos a tener pues la posibilidad de rebabas, ¿no?, de mortero, que estas se debieron limpiar, ¿no?, debieron limpiarse cuando uno va a realizar el asentado del muro. Pues estos sobrantes pues, lo dejan así, ¿no? Incluso llega a fraguar, pasan los días y pues eso también eh, limita, ¿no?, una correcta conectividad o una correcta conexión, ¿no? Y lo que se recomienda siempre limpiar, ¿no? Antes de vaciar el concreto, limpiar esos dientes, ¿no? Y también hay la posibilidad de que se aperturen pues unos vacíos, ¿no?, o conocidas también como cangrejera bajo el diente. Para evitar los tres problemas ya descritos por rotura, rebaba y cangrejera, pues se recomienda, ¿no?, emplear una conexión a ras, ¿no?, a ras columna albañilería, pero agregando mechas, ¿no?, agregando mechas, una conexión a ras pues, con mechas, ¿no?, acá también. Ahora, estas mechas se van a tener que doblar verticalmente en la propia columna, como lo he mencionado y como lo menciona la norma E070. ¿Listo? Y como indica acá, de hacerlo horizontalmente podrían perder anclaje por las fisuras horizontales que suelen formarse en las columnas cuando están sujetas a tracción por flexión. En el caso que exista albañilería en ambos lados de la columna, las mechas pues deben atravesar, ¿no?, de manera horizontal a la columna y van a poder embutirse, ¿no?, en la albañilería, van a poder conectar. Entonces, estas recomendaciones son para que ustedes las puedan aplicar. Y también, obviamente, amigos consultores, amigos técnicos, vean la posibilidad de también poder plasmar esa idea o ese procedimiento en vuestros planos, ¿no?, porque esa es la idea. Esa es la idea. Ahora, junta a ras de albañilería, como ustedes pueden ver, ¿no?, está a ras las unidades de albañilería conjuntamente con las mechas de anclaje. Ustedes pueden ver, ¿no?, esto, eh, esto sirve para que se pueda vaciar, ¿no?, o se puede notar de que esto se puede vaciar después de haberse construido la albañilería, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, para evitar esos inconvenientes, una recomendación es que puedan ustedes proponer, ¿no?, o emplear una conexión a ras, columna albañilería. Esto ya depende de vosotros, ¿no? Es solamente una recomendación, ¿no? Y a esto sumen el hecho de que la junta de mortero tiene más de 15 milímetros o 1.5 centímetros, que según norma es el espesor máximo que se le debería dar, ¿no?, a este elemento que va a servir de conexión también, ¿no?, de unión entre unidad y unidad de albañilería, ¿no? Entonces, casi la mayoría opta por este tipo de procedimiento dentado.
Conectado, hay que tener mucho cuidado. Ahora hay otro detalle más. ¿Cuándo voy a considerar yo, eh, ¿no? mechas y cuándo voy a considerar que este refuerzo se pueda proponer de extremo a extremo, ¿no? En esta vista se puede ver o se puede apreciar que la varilla pues no tiene solamente 40 centímetros, pues tiene 1 metro, 2 metros, incluso va, ¿no? O la longitud va a depender de el ancho o el largo del muro. Esto ya tiene que justificarse a base de un análisis, ¿no? A base de un análisis. Y ese análisis también está especificado en la norma E070, ¿no? Hay que tener esa consideración. Ya la parte, digamos, del análisis, ¿no? estructural, pues lo va a definir, ¿no? Si lo va a requerir o no lo va a requerir, ¿no? Entonces, no voy a entrar a esa parte, eso ya lo vamos a comentar en otro video, pero vamos a dar unas pautas. Únicamente voy a emplear conexión a ras, ¿no? O sea, empleando estos chicotes de 40 centímetros, siempre y cuando mi conexión o mi tipo de conexión sea a ras, ¿ok? Ahora, puedo hacerlo a ras también y con la varilla o con el acero de refuerzo que voy a proponer cada hilera, cada 2, 3 o 4 hileras, de extremo a extremo, siempre y cuando lo requiera, ¿no? Siempre y cuando eh, se requiera o el análisis requiera reforzar ese muro, ¿no? Que muy por lo general, ¿no? se suele dar para edificios o edificaciones de 4 y 5 pisos, ¿no? Y por lo general, pues en la primera planta, ¿no? En la primera planta, solo en ese caso, ¿no? Justificando nuestro análisis estructural por sismo moderado, ¿no? Entonces, en el análisis por sismo moderado, nosotros vamos a diseñar nuestros muros de albañilería, ¿no? Se va a revisar, bueno, chequea control de fisuración, resistencia al agrietamiento diagonal. ¿Qué más se vamos a chequear? La verificación de la resistencia al corte del edificio, ¿no? Entonces, esto hace que yo al final tenga que proponer, ¿no? O tenga que disponer de la necesidad del acero de refuerzo, ¿no? Entonces, eso ya lo define el, el análisis estructural, ¿no? En el caso de la albañilería confinada, me indica acá verificar la necesidad del refuerzo horizontal en el muro, ¿no? Verificar el agrietamiento diagonal en los entrepisos superiores y finalmente pues el diseño de los elementos de confinamiento. En el caso de el acero de refuerzo que se requiere incorporar de columna a columna, ¿no? Pues eso ya lo define el análisis estructural, ¿no? Y únicamente van a considerar, ¿no? el acero sí o sí, sin hacer un análisis previo, sí o sí, siempre y cuando la conexión sea ras, ¿sí? Entonces tengan esa consideración, ¿no? Un correcto asentado, un correcto nivel, ¿no? Una correcta horizontalidad que debe tener el muro, ¿no? Hay consideraciones que se tienen constructivas, hasta qué altura voy a asentar el ladrillo, el muro, cuáles son las juntas, ¿no? cuáles son las dosificaciones, cuál es el espesor, ¿no? Todas esas cositas influyen mucho, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, entonces este criterio pues es algo que deben tener en consideración.
Con respecto a estos chicotes, ¿no? O estas mechas, ustedes pueden trabajar con la ayuda de una hoja de Excel, ¿no? Voy a trabajar con una cuantía mínima de 0.001, ¿no? En el caso de que yo plantee, ¿no? Ahorita me olvido del análisis estructural, ¿ya? Ahorita solamente quiero ver el tipo de conexión que voy a definir. Si es una conexión a ras, entonces voy a tener que sustentar la distribución y el número de hiladas y el número de barras, ¿no? A base de un previo cálculo, ¿no? Yo voy a considerar, por ejemplo, ¿no? Una barra, solamente quiero una barra, nada más, ¿sí? Lo voy a indicar ahí. Y el diámetro, obviamente, ¿no? 8 milímetros, puede ser 6 milímetros, puede ser 3 octavos, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Y yo también voy a proponer si es cada 2 hiladas, cada 3 hiladas, ¿no? Mínimo cada 2 hiladas, ¿no? ¿No? La hilada hace referencia al nivel pues, de la junta, ¿no? Que puede ser cada 2 hiladas, digamos, ¿no? Entonces tengo que ver, ¿no? Cuál sería mi armado, siempre y cuando yo cumpla con esta cuantía mínima. Ahorita estaría cumpliendo con una varilla o una barra de 6 milímetros cada 2 hiladas, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso yo estaría cumpliendo, ¿no? O superando, ¿no? Esta demanda. Mi demanda es de 0.001, ¿no? Esa sería mi cuantía. Entonces, con esa proporción que yo estoy dando, ¿no? Yo estoy alcanzando una cuantía de 0.0012, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? O puede ser, eh, digamos, cada 4 hiladas, a ver qué sucede, o cada 3 hiladas, ¿no? Con cada 3 hiladas no voy a cumplir, simplemente no, pero con 2 hiladas sí estaríamos cumpliendo. Ahora, si yo incremento, ¿no? El diámetro de la barra, digamos que 8 milímetros, y no deseo pues a 2 hiladas, me parece mucho, ¿no? Muy justo, mi tema de costos, ¿no? Mi economía, voy a probar cada 3 hiladas, y con cada 3 hiladas si alcanzo una cuantía, ¿no? Una oferta de 0.0014, ¿no? Y esta vendría a ser mi demanda. Entonces, incluso podría dar 4 hiladas, vamos a ver si con 4 hiladas también estaríamos cumpliendo, sí. Estamos en el límite, pero sí estaríamos cumpliendo con 4 hiladas, que sería, digamos, una proporción más económica. Ya con 5 hiladas me parece que ya no va a cumplir, ¿no? Ya no estaría cumpliendo. Entonces podríamos ver la posibilidad de incorporar, ¿no? Una varilla, solamente una varilla cada 4 hiladas, ¿no? Una varilla de 8 milímetros. Incluso acá podría ver la posibilidad, ¿no? Que sean cada 5, ¿no? No cumple allá, pero yo le puedo incorporar una varilla más. Ahí sí estaría cumpliendo. Entonces vean ustedes cuál es la parte más económica y que tampoco no perjudique el bolsillo del propietario, del cliente, como ustedes puedan dominarlo, ¿no? Entonces tengan en cuenta esa consideración, ¿no? Si no hay un buen procedimiento constructivo detrás, no hay una mano técnica que esté revisando, ojo, señores propietarios, pues tengan mucho cuidado con este tipo de conexión, porque ya hay antecedentes o ha habido antecedentes donde hemos tenido problemas, ¿no? Se han agrietado, se han fisurado, ¿no? Ha habido rotura de las unidades de ladrillo, ¿no? Entonces, eso también juega en contra, ¿no? Juega en contra y pues obviamente nosotros queremos que tanto propietario como técnico, como la parte técnica, se sientan conformes del trabajo que puedan realizar de manera responsable. También quiero comentarles lo siguiente. Hay un estudio también realizado de conexión columna-albañilería en muros confinados diseñados a la rotura. Y hay conclusiones, ¿no?
hay una parte, una porción, ¿no? Por decirlo así, una columna o un lado de muro que han propuesto una conexión dentada, como también un lado, ¿no? Una porción de muro donde han propuesto una conexión a ras, ¿no? ¿Y qué me dice esas conclusiones de este estudio de investigación realizado por Italo González y Ángel San Bartolomé? Acá indica que pudo lograrse el propósito de la investigación en la cual se pretendía demostrar que el comportamiento elástico e inelástico de un muro con conexión a ras, ¿no? Esta conexión a ras debe incluir, ojo, como hemos dicho, el 0,1% de cuantía, ¿no? De los chicotes o las famosas varillas de refuerzo, ¿no? Entre la columna y la albañilería, ¿no? Sometido a fuerzas coplanares y perpendiculares a su plano. Y es muy similar, me dice, al comportamiento de un muro con conexión dentada, ¿no? Que es lo más tradicional, ¿no? Empleado en Perú, ¿no? Con el empleo de conexión a ras, ¿no? O sea, empleando los chicotes, se logró una gran adherencia, comenta, ¿no? En la zona de interfase columna-albañilería, manteniéndose de esta forma la integridad del sistema, ¿no? La adición de los chicotes de anclaje en este muro o en la porción de muro que dice muro 2, ¿no? Se ha incrementado en un bajo porcentaje, ¿no? Ese bajo porcentaje es del 0,87%. El costo de este muro en relación al muro 1, 0,1, ¿no? Ahora también han tenido como experiencia de que en el muro 1 pues han producido cangrejeras bajo los dientes en la zona superior, a pesar de que esto lo han trabajado en laboratorio. Ojo, ¿no? Entonces, esto ha motivado que durante el ensayo estático la columna se separara de la albañilería, ¿no? Originándose, dice, una considerable disminución en la capacidad resistente del muro, ¿no? Entonces, es una investigación, no estoy comentando algo sin fuente o sin una referencia, ¿ok? Entonces, por ese motivo, ¿no? Recomiendo, mi persona recomienda de que eh, puedan ustedes proponer, por favor, muros con conexión a RAS, ¿sí? Muros con conexión a RAS, porque creo que sería lo más responsable, ¿no? Entonces, ténganlo para bien esa consideración y puedan ustedes aplicarlo en su vida, en su carrera profesional. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego.